Hola, mi nombre es Sandra López Carrillo, alumna del Máster en Gerontología de Salud, y a continuación voy a realizar mi exposición del trabajo fin de máster titulado Malnutrición en el anciano. Este es el índice que voy a seguir a lo largo de la presentación. Comenzamos con la introducción. He elegido este tema para intentar reflejar la trascendencia que tiene una correcta valoración nutricional por los sanitarios que están en contacto con el adulto mayor, ya sea tanto de atención primaria especializada o centros residenciales. El INSERSO estima que para el 2026 la proporción de mayores de 65 años aumente a un 21,6%. Así pues, el INE estima que para el 2051 habrá más de 15 millones de personas de edad mayor o igual a 65 años. Los datos indican que el sexo predominante en la vejez es el femenino, con un 34% más de mujeres que de varones. Es el adulto mayor el grupo de población con más prevalencia a la desnutrición y, en concreto, lo institucionalizado. Los múltiples cambios que se dan en el proceso de envejecimiento repercuten directamente sobre su estado nutricional, lo que hace que sea un colectivo vulnerable ante la malnutrición. Hasta 2/3 partes de los casos de malnutrición se deben a causas reversibles. Algunos estudios estiman que el 25% de la población anciana no institucionalizada tiene un aporte calórico insuficiente e inversamente proporcional al grado de actividad física. La malnutrición no solo es un signo de enfermedad, sino que su presencia aumenta la mortalidad, estancia hospitalaria, institucionalización y mortalidad por enfermedades concomitantes. La desnutrición en la vejez a menudo no se diagnostica y son pocas las evaluaciones exhaustivas. El proceso de envejecimiento es diferente de un individuo a otro. Así pues, hay que realizar un análisis para detectar los factores de riesgo de desnutrición. La malnutrición puede ser debida a causas fisiológicas, por los cambios en la composición corporal, por un menor gasto energético al estar disminuido el metabolismo basal y actividad física, por el deterioro de los sentidos del gusto, olfato y vista, o por alteraciones digestivas que afecten a la nutrición. La malnutrición también puede ser debida a causas psicosociales, soledad, aburrimiento, depresión, viudedad, alcoholismo, limitaciones de recursos económicos, ingresos en instituciones, aislamiento, o por causas patológicas, pluripatología, polimedicación y discapacidades. Como consecuencia de la malnutrición se produce una pérdida de peso y masa grasa, flacidez y pliegues cutáneos, anemia, estado de fatiga y debilidad muscular, llevando a ello a caídas y fracturas, mayor deterioro cognitivo, menor capacidad defensiva frente a infecciones, empeorando sus enfermedades crónicas o agudas, edema, hepatomegalia, diarrea, astenia, depresión y mayor anorexia o riesgo de intoxicación farmacológica. Conociendo las importantes consecuencias de la malnutrición, vemos la mayor importancia de su prevención. Procurar que la alimentación diaria incluya frutas y verduras variadas, alimentos cuya base sean los cereales, ración adecuada de proteínas, ingesta suficiente de agua y fibra y controlar el consumo de sal y azúcar. Con la edad, las necesidades energéticas están disminuidas a unas 300-600 kilocalorías debido a la disminución de actividad física, los cambios corporales y la disminución del metabolismo basal. La ingesta recomendada para pacientes mayores de 50 años oscila entre los 2.400 a 2.100 kilocalorías en hombres mayores de 70 años y de 1.875 a 1.700 kilocalorías en mujeres. En el anciano son frecuentes los estados subcarenciales de vitaminas, ya que no siguen una dieta equilibrada y por ello no se cubren las necesidades recomendadas de vitamina A, B1, B2, B6, B12, ácido fólico, vitamina C, D y E. También suele existir deficiencia en calcio, fósforo, magnesio, hierro, zinc y yodo, a veces siendo necesario en algunos casos la suplementación. Es importante resaltar que la conducta alimentaria en esta edad es difícil de modificar por diferentes factores. Uno de ellos es la tradición. Suelen tener muy arraigados su estilo de vida y su hábito alimentario. Por lo anterior, en la educación nutricional se debe intervenir simultáneamente en la oferta de alimentos, los conocimientos y habilidades relacionadas con la ingesta. Esta educación debe realizarse en un clima de respeto y afecto, utilizando estímulos de refuerzo positivo que relacionan una alimentación saludable con una mejor calidad de vida, mayor grado de autonomía y mejor potencialidad humana.
De toda la escala de valoración nutricional, indicadores nutricionales, clínicos, antropométricos, bioquímicos o inmunológicos, ninguno de forma aislada pueden establecer el diagnóstico o cuantificar la malnutrición. Para realizar una completa valoración nutricional se debe realizar una anamnesis y exploración física a cada paciente en busca de signos de malnutrición. La hipótesis del estudio es que más del 50% de los ancianos que acuden a la consulta por cualquier motivo de salud van a presentar riesgo de malnutrición. El objetivo general es valorar la situación nutricional de los ancianos que acuden a la consulta externa de geriatría, conocer la prevalencia de malnutrición o riesgo de malnutrición. Los objetivos específicos son describir las características sociodemográficas de las personas participantes en el estudio en cuanto a la edad, sexo, parámetros antropométricos y la polifarmacología, y analizar la influencia de la polifarmacia en las personas con malnutrición. Es un estudio observacional transversal basado en la recogida de datos de 95 pacientes que acuden a la consulta externa de geriatría. En este estudio, las variables registradas son sexo, edad, presencia de problemas neuropsicológicos no, número de fármacos y registro de parámetros antropométricos, peso y talla. La valoración del estado nutricional se realizó a los 95 ancianos mediante dos técnicos, el cuestionario mini nutricional SEMEN y mediante parámetros antropométricos, peso y talla, calculando así el índice de masa corporal. Los resultados obtenidos son que el sexo femenino es el predominante en la consulta, con un 68,4% frente al 31,6% en varones. La edad está comprendida entre los 74 a 103 años, siendo la media de 85 años. Cuando se analizan los resultados atendiendo a la comparación de diferentes grupos de edad, el mayor número de personas con riesgo de malnutrición, según la MNA, está comprendido entre los 80 a 94 años. El índice de masa corporal revela que el 16,8% de la muestra presenta desnutrición, con un valor medio de 26,10, representando a las mujeres valores algo más altos que los hombres. Respecto al estado nutricional evaluado mediante el MNA, se concluye que el 62,1% están en riesgo de malnutrición y el 8,4% en malnutrición, estando solo el 29,5% de la muestra en buen estado nutricional, siendo la puntuación media de 21,74, por lo que la situación general es de riesgo de desnutrición. Una de las variables que se identifican como factor de riesgo de la malnutrición durante el desarrollo del MNA es la polifarmacia, teniendo una prevalencia del 32,6% de los ancianos que consumen entre 6 a 9 fármacos y del 34,8% consumen entre 10 a 14 fármacos. Coincido con otros estudios en que el índice de masa corporal en el anciano nos pueden dar lugar a estimaciones precisas del estado nutricional, teniendo en cuenta que el índice de masa corporal relaciona la talla del sujeto y del peso, sus cambios deben estar influenciados por la variación de cualquiera de ellos. Así pues, la estatura puede estar disminuida por el colapso de las vértebras y de la curvatura de la columna vertebral, y el peso puede estar aumentado, ya que en la desnutrición el porcentaje de agua corporal está alterado al existir retención de líquido en algunos tejidos o entre el peritoneo visceral y el parietal. Por el contrario, considero que el mini nutricional ASEME es un estudio más completo y fiable que el índice de masa corporal, ya que abarca 4 parámetros diferentes: medida antropométrica, evaluación global, evaluación nutricional y evaluación subjetiva, identificando la desnutrición en los estadios más precoces. Al igual que la mayoría de nuestros estudios consultados, el estado nutricional del anciano se encuentra en situación de alto riesgo de malnutrición o ya en malnutrición establecida, prevalencia que aumenta en grupos de ancianos institucionalizados y hospitalizados. Podemos concluir diciendo que la malnutrición tiene un impacto negativo sobre los pacientes en términos de morbilidad, mortalidad, independencia y calidad de vida, y sobre los sistemas de cuidado sanitario en términos de uso de recursos y costes. Esta es la razón por la que la intervención en prevención y promoción de la salud es tan importante de cualquier área de salud que esté en contacto con el adulto mayor. El estudio concluye que hay una alta prevalencia de riesgo de malnutrición con un 62,1% y de malnutrición con un 16,8% según el índice de masa corporal. El grupo de edad con mayor riesgo de malnutrición está entre los 80 a 94 años, y en concreto el sexo femenino. Se observa, por tanto, una correlación directa entre la edad del anciano y el riesgo de malnutrición. El mini nutricional ASEME identifica la malnutrición en estadios más precoces,
Permite identificar personas en riesgo de malnutrición, ayudando a evitar problemas de mayor magnitud en su salud, siendo el MNA un instrumento útil, fiable y sencillo. La correcta valoración nutricional no precisa en sí un gran gasto económico, sino más bien una motivación, preparación del personal sanitario y un pequeño aumento del esfuerzo que debemos poner en nuestra práctica diaria.